A continuación, recibirás la administración de una poderosa palabra de Dios en la voz del pastor Mario Peña. Que la bendición de nuestro Dios repose sobre su pueblo y que su palabra en esta mañana haya lugar en cada corazón de los presentes y de los que escuchen y reciban esta palabra. Para ello les invito a abrir su Biblia en el libro Hechos, capítulo 4, del verso 1 al 22. Dice la palabra del Señor: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Aleluya.
Señor, te damos gracias por esta palabra que acabamos de leerla. Ahora oramos para que el Espíritu Santo nos traiga la interpretación y la revelación del corazón mismo tuyo, Padre, para que ministres en esta mañana, para que cumplas tus propósitos. Oh, tú nos has reunido en este lugar, no para entretenernos, no para que nos sintamos chéveres. Tú nos has traído para marcarnos, tú nos has traído para ministrarnos, para darnos unas palabras que nos ubique, que nos fortalezca, que nos llene de ti y que nos ayude a seguir adelante haciendo tu obra, tu voluntad, tus planes y tus propósitos. Así que, Padre, oro para que glorifiques tu palabra y ministres a este pueblo conforme al poder que el Espíritu Santo da hoy para ministrarla y para predicarla. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. El mensaje de esta mañana se titula La potestad del cristiano. La potestad del cristiano. Y el pasaje leído se titula Pedro y Juan ante el concilio. Por razón de que iban camino al templo, la hermosa, y al llegar cerca de la puerta, estaba un cojo, un lisiado tirado, que todos los días le traían y lo colocaban allí para que pidiese limosna. Pedro y Juan vinieron al templo y, como de costumbre, al mirarlos, aquel lisiado comenzó a pedirle limosna. Pedro, fijando su mirada en él, le dijo: míranos, tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y la gloria de Dios se manifestó. Y aquel hombre se levantó, brincaba, daba saltos, los abrazaba, estaba agradecido, lleno del gozo, lleno de la manifestación del poder de Dios. Yo no sé cuánto en esta mañana han venido dispuestos a recibir de esa gloria, de ese poder, de ese espíritu y de esa manifestación de Dios, de su palabra y de su espíritu. Por razón de esta señal, de este milagro, de esta manifestación, el concilio los apresó y los llevó del otro día delante de ellos. Y le hicieron una pregunta, en la cual radica el tema de esta mañana. ¿En qué potestad o con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Les estaban preguntando a Pedro y a Juan cuál era su potestad. Yo pregunto, iglesia, en esta mañana, ¿cuál es tu potestad? ¿O en qué nombre haces lo que haces día a día, sol a sol? ¿Cuál es tu potestad? ¿O en qué nombre haces lo que haces? Así que yo quiero iniciar compartiendo algunos sinónimos que nos permitan tener mayor claridad del término potestad. El diccionario común refiere como sinónimos del término potestad: jurisdicción, dominio, facultad, autoridad, poder, mando, privilegio, atribución, entre otros. Todas estas cosas significa el término potestad. Repito: dominio, jurisdicción, facultad, autoridad, poder, mando, privilegio, atribución, que se tiene sobre algo, sobre una cosa. Así que, ¿cuál es la potestad del creyente? Así que, ¿cuál es la autoridad? ¿Cuál es el poder del creyente, de la iglesia? ¿Cuál es la autoridad que tienes como hijo de Dios, como cristiano evangélico? ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es la jurisdicción? ¿Cuál es la facultad?
que Dios te ha dado. A través de este pasaje, quiero compartir con ustedes hoy en qué radica la potestad del cristiano. ¿Dónde radica tu potestad, tu autoridad, tu poder, tu dominio? O en otras palabras, ¿cómo llegar a ser un creyente? ¿Cómo llegar a ser una iglesia de autoridad? ¿Cómo llegar a ser una iglesia llena del poder de Dios? ¿Cómo llegar a ser una iglesia facultada por el poder de Dios? ¿Cómo ser esa iglesia poderosa? ¿Cuál? Inicio, la iglesia primitiva. Versículo 8, lo leemos nuevamente. Luego de que el concilio le preguntó a Pedro y a Juan con qué potestad o en qué nombre habían hecho aquello, dice el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Dejémoslo por un momento hasta allí. ¿Qué detalle nos da este versículo respecto de Pedro y de los apóstoles? ¿Cómo es que pudieron levantarse delante de ese concilio con tanta autoridad, con tanta facultad, con tanto dominio del momento, de la situación, del momento apremiante? ¿Con qué autoridad, con qué dominio? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Estás tú lleno del Espíritu Santo, hombre, mujer, que estás aquí en esta mañana? Niño, joven, ¿radica en ti la llenura del Espíritu Santo? Puedes decir, levantarte y darle la gloria a Dios, darle gracias porque estás lleno del Espíritu Santo, porque estás buscando el rostro de Dios, porque estás clamando, porque estás obedeciéndole, porque cada día te levantas con un corazón dispuesto para Dios, para intimar, para arrodillarte, para hablar con tu Dios. Estás lleno del Espíritu Santo, porque allí comienza la autoridad del creyente y de la iglesia. Para tener autoridad, para tener dominio en cualquier circunstancia, para tener el poder de Dios en medio de cualquier situación que tengas que atravesar, precisas estar lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a traer palabra y dirección a tu vida. Así como a Pedro le trajo palabra y dirección en ese momento tan apremiante, así lo va a hacer el Espíritu Santo con todo hombre y con toda mujer que se disponga a buscar de Dios y a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste y le pediste al Espíritu Santo que te llenara? En tu oración, en tu anhelo, en tu deseo y en tu búsqueda, ¿cuándo recuerdas que ha sido la última oportunidad, el último momento en que te arrodillaste y le pediste al Espíritu Santo: lléname? Yo necesito, yo no quiero andar lleno de comida, estoy cansado de estar lleno de malas noticias, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste esa oración? ¿O actuaste en consecuencia buscando la llenura del Espíritu Santo? Porque allí comienza el poder y la autoridad del creyente y de la iglesia de Dios. En la llenura del Espíritu Santo. Y con ello, la dirección y las palabras precisas para cualquier circunstancia que debamos atravesar. Me permito en este mensaje leer Efesios 5:18, y les invito un momento a ubicar esta cita. Efesios 5:18 dice de la siguiente manera: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu.
pero ¿cómo? ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Porque yo me limitaría a decirle en esta mañana a ustedes que sean llenos y que oren para ser llenos del Espíritu Santo. Sin dar algún detalle. Pero como la palabra y el Espíritu de Dios nos los muestra y nos los revela, me voy a permitir compartir de una manera muy puntual y objetiva cómo somos llenos del Espíritu Santo. Según el pasaje del apóstol Pablo a los Efesios, en el verso 18 que leímos, y en el verso 19 continúa diciendo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo un creyente llega a ser lleno del Espíritu Santo? Según este pasaje, cuando comienza a hablar con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y cuando un creyente comienza a hablar con salmos, cuando comienza a leer la palabra y a meterse con Dios y en su palabra, su lenguaje comienza a cambiar. Un creyente que su lenguaje está siendo alimentado por la palabra, por la intimidad, por la adoración, por sus momentos de búsqueda y por lo tanto, ¿qué va a hablar? Lo que hay en su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Un creyente lleno del Espíritu Santo habla con salmos, con himnos y cánticos espirituales. En segundo lugar, canta y alaba al Señor desde su corazón. Esto no es más que una verdadera e íntima adoración. Un creyente, para ser lleno del Espíritu Santo, debe cultivar una adoración íntima con su Dios. ¿Cuántos son adoradores? ¿Cuántos realmente en esta mañana se consideran y se definen como adoradores? Un verdadero adorador canta y alaba a su Dios desde la intimidad, desde su corazón, o con todo su corazón, genuinamente adora a su Señor. Dice el doctor Rick Warren, de Una vida con propósito, cuando amamos a Dios, estoy citando, deseamos expresarle o deseamos expresárselo. La Biblia llama a esto adoración. Todo lo que hagas por complacer a Dios es un acto de adoración. Todo lo que hagas por complacer a Dios es un acto de adoración. Adoración es el primer propósito de tu vida para lo que Dios te creó. Un creyente con autoridad, con poder, es una persona que está siendo llena del Espíritu Santo, que canta, que alaba y que adora a su Dios desde la intimidad, desde su corazón, que se mueve con el pensamiento de que lo que va a hacer, de que lo que va a decir es con el cuidado y la intención de complacer a su Dios. Esto que estoy haciendo agrada a Dios, esto que voy a decir agrada a Dios, esta decisión que voy a tomar agrada a Dios. Es un adorador desde la intimidad, y un adorador que tiene intimidad con su Dios, sus decisiones, sus palabras, sus acciones están supeditadas a complacer a su Señor y Dios. Para ser lleno del Espíritu Santo, es necesario tener un corazón agradecido, dar gracias a Dios por todo siempre. ¿Quiénes quieren ser llenos del Espíritu Santo en esta mañana?
¿Usted cree que lo va a alcanzar con una oración que yo le haga imponiéndole las manos y llenándole de aceite? Comience a establecer una vida de intimidad, de adoración. Comience a meterse en la palabra y a hablar el lenguaje espiritual de Dios. Comience a ser agradecido y a darle gracias al Señor. Dele gracias a Dios por la vida. Dele gracias a Dios por el pan de cada día. Siéntese a la mesa y dele gracias a Dios. No lo dé por sobreentendido. No lo dé por su pensamiento. Abra su boca y dele gracias a Dios. La Biblia dice que es necesario frutos de labios que confiesen su nombre. Frutos de labios son palabras, expresiones audibles. La acción de gracia debe ser audible, debe ser hecha palabra, debe establecerse, materializarse en una expresión, en una poesía, en un acto de gratitud al Señor. Para ser lleno del Espíritu Santo es necesario ser agradecido. Y finalmente, someterse o estar sujeto a autoridad. Ningún creyente que no esté sujeto a autoridad jamás va a ser lleno del Espíritu Santo. Para ser lleno del Espíritu Santo hay que sujetarse, hay que someterse a las autoridades que Dios ha establecido. Usted no puede ir por la vida sin rendirle cuentas a nadie, creyéndose un machote o creyéndose una gran mujer que no necesita, que es independiente y que no necesita rendirles cuentas a nadie. Un creyente así jamás va a ser lleno del Espíritu Santo. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, comience a sujetarse y a someterse a las autoridades que Dios ha establecido. Aunque no le gusten, aunque no les caigan simpáticas, son las autoridades que Dios ha establecido. Y usted se sujete y usted se somete porque usted quiere ser llena del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermano, la autoridad, el poder, el dominio de una iglesia, de un creyente, de un cristiano, en primera instancia, radica en la llenura del Espíritu Santo. Y es por esta llenura del Espíritu Santo que podemos orar por los enfermos y estos reciben sanidad. Es mediante el poder del Espíritu Santo acá en la iglesia que vamos a comenzar a ver las manifestaciones y las señales, con sanidades, con milagros, con prodigios. Es solo por la llenura del Espíritu Santo que podemos ver la manifestación de la gloria de Dios. En segundo lugar, ¿en qué radica la potestad del cristiano? Versículo 10 al verso 12 dice de la siguiente manera, de Hechos capítulo 4, donde estamos basando el mensaje de esta mañana. Verso 10 al 12 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En segundo lugar, la potestad, la autoridad de la iglesia y del creyente radica en sus convicciones. En sus convicciones. Las palabras y acciones de Pedro y Juan aterrorizaban a los líderes religiosos
Esto es, a los sacerdotes, al jefe de la guardia, saduceos. Sus palabras y acciones tenían aterrorizados a los religiosos. ¿Por qué razón? Porque eran palabras, porque eran expresiones que estaban acompañadas con la autoridad, con el poder, con la facultad. Y el tema lo manejaban con un dominio. Pedro y Juan estaban manejando la situación, el tema, con un dominio sobrenatural. Y ese dominio, esa autoridad, ese poder con que estaban manejando esa circunstancia, era producto, además de ser llenos del Espíritu Santo, de las convicciones que esos hombres tenían. ¿Cuáles son tus convicciones, hermano, hermana? Iglesia de Dios, ¿cuáles son tus convicciones fundamentales y elementales? Nos muestra el pasaje que leímos, que hay una convicción primera, básica, del creyente, del cristiano, del Hijo de Dios. Y ella es que Jesucristo crucificado resucitó de los muertos. Versículo 10, que lo leímos, dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Cuál era la primera convicción que tenía Pedro, Juan, los discípulos, los apóstoles? Que Jesucristo, a quien habían crucificado, había resucitado de entre los muertos y estaba vivo y glorificado. Y era por ese poder y era por esa manifestación que aquel hombre había sido sanado y que habían visto aquella señal. Y esa es la primera convicción que debe tener un creyente, un hijo de Dios. Que Jesucristo crucificado resucitó de los muertos y está vivo y glorificado. Y si está vivo y glorificado, Él tiene el poder para sanar, para levantar y para hacer conforme a su voluntad, su gloria y su poder ilimitado. Esa es la primera convicción del creyente, que ha creído en un Jesús, en un Dios que murió, pero que resucitó al tercer día y que vive y reina para la gloria del Dios Padre. Que no seguimos ni servimos a un Dios de yeso, a un Dios de madera, a un Dios de metal que está inerte, que es inamovible. No. Servimos a un Dios glorioso, vivo, resucitado. Y en eso nos diferenciamos de cualquier movimiento religioso o expresión de fe que podamos encontrar en el mundo. Muchas religiones se han hecho de dioses, pero ninguno de ellos ha muerto por nadie, ni mucho menos se ha levantado de entre los muertos, resucitado. Busquemos en cualquier religión y encontremos a cualquiera de sus dioses a ver si murió y resucitó de entre los muertos. Ninguno. Jesucristo, el Señor suyo, el Señor mío, Él resucitó y Él vive. En esta mañana, iglesia, pueblo de Dios, Jesús vive. Cada mañana cuando tú te levantes, recuerda que tienes un Dios que vive, que es un Dios vivo, que no está muerto. Jesucristo, Jesús. Y la otra convicción elemental de Pedro y Juan la tenemos en el versículo 12. Dice: y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, que solo en Jesús hay salvación. Eso es las convicciones básicas y fundamentales, las convicciones que no puedes cambiar, que no puedes negociar, que no debes olvidar, que cada día debes de recordar que Jesucristo resucitó de entre los muertos y que vive, y que no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos, que por Jesucristo somos salvos, que por la gracia de Dios tenemos salvación y vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Y en ello nos diferenciamos de cualquier movimiento religioso en el mundo. Creemos en un Jesús resucitado, glorioso, y que nos da salvación. Cuando estás realmente convencido, y convertido a Jesús, puedes hablar de Él con firmeza, claridad y sin miedos en cualquier lugar. Cuando tú realmente tienes convicciones claras, firmes, contundentes respecto a Jesús, tú puedes hablar de Él con claridad, con firmeza, en el lugar donde vayas, en el lugar donde te encuentres. Pedro y Juan pudieron hablar con autoridad, con potestad ante el concilio, ante los gobernantes, ante los expertos, conocedores, maestros de leyes. Aquellos hombres pudieron levantarse y hablar con firmeza de Jesús. En la cárcel, testificando de Jesús. Tenemos nosotros esa autoridad y ese poder para testificar de Jesús en la universidad, para testificar de Jesús en la empresa, para testificar de Jesús en el colegio, en la escuela, en el trabajo, en la familia. Nosotros tenemos esa autoridad de pararnos con firmeza y hablar de Jesucristo, que fue crucificado, que a los suyos vino y no le recibieron, pero a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y que ese sigue siendo el mismo mensaje, que Jesucristo viene a la familia, que Jesucristo viene a la universidad, que Jesucristo va al liceo, que Jesucristo va a la escuela, y aquel que le reciba es constituido hijo de Dios. ¿Tenemos nosotros esa firmeza? ¿Tenemos nosotros ese dominio? ¿Tenemos nosotros esa autoridad? ¿Lo estamos haciendo? Cuando tenemos convicciones firmes, lo hacemos. Cuando no estamos realmente convencidos y convertidos de Jesús, dudamos. Y nos cuesta hablar de Jesús. Nos da miedo, nos da terror hablar de Jesús. Cuando estás realmente convencido y convertido a Jesús, tu fe se hace inquebrantable e inamovible. Las convicciones en Jesucristo resucitado, la convicción de tu salvación en Jesucristo, cuando estás realmente convencido y convertido a esas verdades, puedes hablar con firmeza de Él donde quiera que te encuentres. Y ante cualquier personalidad que esté delante de ti, puedes hablar con claridad y firmeza de que Jesucristo vive, de que Jesucristo murió por nuestros pecados, de que Jesucristo resucitó y de que Jesucristo nos ofrece el perdón de nuestros pecados si nos arrepentimos y nos volvemos a Él. Ese es el mensaje del Evangelio. Estas verdades son básicas y fundamentales. No las compliques. Convéncete, termínate de convencer y de convertirte a estas verdades. Comienza a compartirlas con otros. Comienza a transmitírselas
a otros. Cuando estás realmente convencido y convertido a Jesús, tu fe se hace inquebrantable e inamovible. Pase lo que pase, vengan las pruebas que vengan, las luchas que tengas que enfrentar, nunca van a ser mayores a tu fe. Porque ésta se hace inquebrantable e inamovible en Jesucristo cuando estás convencido y convertido a Él. Y finalmente, el poder, la potestad, la autoridad del cristiano, de la iglesia, se encuentra en el versículo 13. Dice de la siguiente manera: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Finalmente, hermano, tu autoridad, tu potestad, tu dominio, tu poder en Dios radica en el denuedo que tienes por Jesús. El denuedo por Jesús. ¿Cuántos tienen denuedo por Jesús? Les explico el término, porque no escuché ni un amén. Les comparto unos sinónimos para ver si algo de esto tienen. El diccionario dice que denuedo significa brío, esfuerzo, ánimo, valentía, atrevimiento, gallardía, coraje, corazón, temple, audacia, resolución, determinación, decisión. ¿Alguien aquí tendrá algo de eso? ¿Cuántos tienen denuedo por Jesús? ¿Cuántos se esfuerzan por Jesús? ¿Cuántos son audaces por Jesús? ¿Cuántos han tomado y toman decisiones y determinaciones serias por Jesús? ¿Cuántos cuando llegan a una encrucijada, antes de tomar una decisión, evalúan, realmente esto me va a traer bendición, esto me va a acercar a Jesús o me va a alejar de Él? Y toma una determinación seria y firme por Jesús. ¿Cuántos realmente tienen denuedo por Jesús? ¿Cuántos tienen brío? ¿Cuántos tienen pantalones puestos por Jesús? ¿Cuántos hombres en esta mañana hay aquí dispuestos con los pantalones por Jesús? Ponte de pie rápido, yo quiero ver a los hombres de pie que tienen los pantalones puestos por Jesús. Ajústeselo ahí, vamos, en el nombre del Señor. Ajústese en esta mañana los pantalones por Jesús. De nuevo, pasión por Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Puede tomar asiento. Que quería verlo. De nuevo por Jesús. Audacia, determinación, decisión. Yo voy a tomar solo uno de estos términos y me voy a quedar con él, para no complicarle las cosas. De nuevo por Jesús. Uno de los sinónimos que más me bendice, me llena del término es corazón. Corazón. ¿Cuántos tienen un corazón por Jesús? Realmente, ¿a cuántos le arde su corazón por Jesús? Realmente, ¿cuántos lloran cuando sienten a Jesús, su presencia? ¿Cuántos realmente cuando escuchan la palabra, a Dios hablando, a Jesús hablando a su vida, su corazón arde, comienza a latir de una manera diferente? ¿Cuántos realmente tienen un corazón por Jesús? ¿Cuántos realmente tienen un corazón para Jesús? ¿Cuántos tienen denuedo por Jesús? Porque allí radica la autoridad y la potestad del cristiano, que tenga denuedo por Jesús. El concilio sabía que Pedro y Juan carecían de estudio y estaban sorprendidos de lo que Dios hizo por ellos.
El concilio estaba impresionado porque aquellos hombres eran del vulgo. Y no es que era familia de los muchachos Burgos, sino que no tenían letras, no tenían grandes estudios. Para los judíos, para nuestro contexto hoy, eran analfabetas. ¿Y cómo es que aquellos hombres del vulgo podían hablar con esa autoridad, con esa potestad, con ese dominio? Y además de eso, tener de ilustración a un hombre sanado que era cojo y que no podía caminar. Lo tenían de carabina. El hombre ya sano tenía abrazado a Pedro y a Juan. Y no lo soltaba, andaba en medio de ellos. ¿Ustedes se imaginan a Pedro predicando? Y al escojo guindado del cuello, abrazado, llorando y riéndose, mirando a Pedro, admirándolo. Y el concilio estaba impresionado, ¿cómo es que estos hombres, pero qué es lo que ha pasado? ¿Cómo es? ¿Dónde radica la potestad de estos hombres? Hombres que estaban llenos del Espíritu Santo, hombres que tenían convicciones y hombres que tenían un denuedo, una pasión, un corazón por Jesús. Su pasión hasta este momento, vean dónde los había llevado. Una vida cambiada convence a la gente del poder de Cristo. Uno de los más grandes testimonios es la diferencia que otros pueden ver en su vida y acciones desde que usted aceptó a Cristo. ¿Qué puede ver la gente en usted? ¿Qué cambios, qué transformaciones ha hecho Dios en su vida que el mundo pueda verlo y no lo pueda tapar con el dedo, no lo puede negar? Que realmente Dios es real y ha hecho algo en su vida. Unas vidas cambiadas, transformadas por un corazón, por una pasión, por un denuedo, por Jesús, por Jesús. A esta altura del mensaje, yo reflexionaba, meditaba respecto a mi mensaje y a mi predicación. Y una de las conclusiones que yo hacía, y que estoy convencido, yo estoy claro, es que tal vez alguien con estudios de hermenéutica y gramática de entrada reprueba mi bosquejo, mi mensaje. Porque yo no tengo la capacitación o la preparación teológica formal, no tengo las herramientas de hermenéutica y no es que no las considere necesarias. Y gramaticalmente, hermenéuticamente, tal vez el mensaje mío pueda pasar por un filtro y esté reprobado. Pero ¿qué me ha traído hasta aquí? ¿Qué me mueve cada domingo o cada semana meterme para buscar la palabra, el pan para traer a la iglesia? Una pasión, un denuedo por Jesús. Producto de una decisión, de una determinación, de un encuentro personal con Jesús. Y una vez hice un compromiso con Jesús, sin tener ningún conocimiento de Dios. Yo le pedí a Dios la ayuda. Le dije, si tú intervienes en mi situación, Señor, si tú realmente existes como lo han predicado estos días que he ido a esa iglesia, yo te pido que me ayudes a dejar este vicio. Y yo prometo servirte y seguirte. Eso lo pensé, lo reflexioné y lo medité rumbo a mi casa. Y los días siguientes vine a la iglesia e hice mi decisión por Jesús.
A partir de allí, Él comenzó a ayudarme. Pasaron los días, pasaron la semana, pasaron los meses, han pasado los años. Y ni una, escucha bien, ni una vez, ni una sola vez. ¿Cómo así? Ni una vez. A partir de ese momento, yo he sabido lo que es probar un trago de licor, una cerveza, una mascada de tabaco. Y si te soy honesto y sincero, ni siquiera ansiedad he sentido por eso. Esa manifestación, esa experiencia con mi Dios, me ha hecho cada día apasionarme más por Él. Tener un corazón más por Jesús. Luego de eso, ver que Jesús hace realidad mis sueños, que conoce mi corazón, lo más íntimo, que escudriña mis pensamientos, mis anhelos. Y que muchos de ellos, sin pedírselos en oración, Él me los ha concedido. ¿Usted cree que yo no voy a estar apasionado por mi Dios? ¿Ustedes creen que yo voy a quedarme de brazos cruzados, inerte allí? No, yo debo vivir, debo servirle, debo ser fiel a ese Dios. Debo demostrar mi pasión por Él. Aquella que lo llevó a Él a morir en la cruz por mí. Algo tengo que hacer yo si realmente hay denuedo por Jesús en mi vida. No puedo pasar los años, ponerme viejo sin dedicar mis fuerzas, parte de mi tiempo, de mis pensamientos, de los talentos, de las habilidades que Él me haya dado para mostrarle a Él mi pasión y mi denuedo. Su denuedo le conduce a versículo 19. Y con esto voy concluyendo. Verso 19 dice: Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Tu pasión por Jesús, tu denuedo por Él, te conduce a la obediencia a Dios por encima de los hombres. Cuando tú estás apasionado por Jesús, cuando hay denuedo en tu corazón, tú vas a obedecer a Jesús antes que a los hombres. Y en segundo lugar, versículo 20 dice: Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tú no vas a parar de decir lo que has visto y oído. Hay pasión, hay denuedo por Jesús en tu vida. Vas a obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y no vas a poder parar de decir las cosas que has visto y oído de Dios en tu vida. Yo no sé cuántos se irán a salir de aquí en esta mañana con un corazón fortalecido y apasionado por Dios, sin poder parar de compartir lo que ha visto y oído hoy de la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de aquí van a llegar a su casa y le van a decir al hermano que no vino, a la mamá, al sobrino, le van a decir de la palabra, del mensaje, de lo que Dios le mostró, de lo que Dios le reveló en esta mañana, con ojos brillosos, con lágrimas, con alegría, con gozo, con fe, con regocijo por la palabra del Señor, por la potestad, por la autoridad que Dios le ha dado como creyente, como hijo de Dios. La potestad del cristiano radica en la llenura del Espíritu Santo, en sus convicciones y en su denuedo por Jesús. Ese ha sido el mensaje de esta mañana. Y concluyo con una poesía que encontré en un texto. Se titula Dios, danos hombres. Dice así. Quisiera por favor que alguien de adoración
Dios, danos hombres. Dice la poesía, Dios, danos hombres. Un tiempo como este demanda mentes fuertes, corazones grandes, verdadera fe y manos listas. Hombres a quienes la codicia del cargo no los mate. Hombres a quienes el botín del cargo no puede comprar. Hombres que posean opiniones y voluntad. Hombres que tengan honor. Hombres que no mientan. Hombres que puedan ponerse frente a un demagogo y condenar sus traicioneras lisonjas sin pestañear. Hombres altos, curtidos al sol, que vivan por encima de la niebla en el servicio público y en el pensamiento privado. Porque mientras la chusma, con sus credos gastados, sus grandes profesiones y obras pequeñas, se mezclan en conflicto egoísta, ¡ay! La libertad llora, el mal reina en la tierra y la justicia en espera duerme. Dios, danos hombres. Yo concluyo mi mensaje diciéndole a Dios en esta mañana, Dios, danos hombres, danos mujeres, danos jóvenes, danos niños, danos matrimonios que anhelen y busquen cada día ser llenos del Espíritu Santo. Dios, danos una iglesia, danos hombres, danos mujeres, danos jóvenes, danos niños, danos familia, danos matrimonios con convicciones firmes, inquebrantables, inamovibles en Jesucristo. Señor, te pido que nos des una iglesia con denuedo por Jesús. Una iglesia con un corazón por Jesús. Una iglesia con pasión por ti, Señor. Una iglesia que nada la detenga, Señor. Que está convencida y apasionada, convertida y convencida de ti, Jesús. Eso te pido, Señor. Esa es mi oración en esta mañana. Señor, levanta hombres, levanta mujeres, levanta jóvenes, levanta niños, levanta familias, matrimonios, llenos de ti, con convicciones firmes, con denuedo por Jesús. Oh, bendigo tu nombre, Señor. Glorifica tu nombre en esta mañana, Señor. Opera, Espíritu Santo, en medio de este pueblo. Opera en cada persona que está en esta mañana aquí, que ha escuchado, que ha recibido esta palabra. Que esta palabra puede estar ya mudándonos, cambiándonos, moviéndonos, oh, llevándonos a ti, Señor. Oh, Padre, oh, bendigo tu nombre. Yo quiero pedir que te pongas de pie. Ponte de pie rápido en el nombre de Jesús. Ponte de pie. Que preciso decirte algo de parte de Dios. Que necesito decirte algo de parte de la palabra ministrada en esta mañana. Así te dice el Señor, que Él te ha traído aquí, que Él ha muerto en la cruz, que Él ha crucificado
para darte salvación y para constituirte en un hombre y en una mujer con potestad, en un hombre y una mujer con autoridad, con poder, con dominio sobre el pecado, sobre la maldad, sobre la mentira, sobre el engaño, sobre el mal carácter, sobre toda situación contraria. Dios te dice en esta mañana que Él ha puesto en ti la potestad, la autoridad y el poder, que busques la llenura del Espíritu Santo, que afirmes tus convicciones en Él y que te apasiones más. Pídele en esta mañana esas cosas a Dios. No te vayas, yo he orado por ti, he clamado a Dios, pero eso necesitas hacerlo tú. Comienza a pedirle a Dios. No te vayas en esta mañana sin pedirle, sin clamarle, sin rogarle, sin implorarle al Señor que te llene del Espíritu, sin pedirle al Señor que afirme tus convicciones, que te termine de convertir a Él, que te llene de pasión, de nuevo por Jesús, por su palabra, por su verdad. Eso debes de rogarlo, eso debes de anhelarlo, eso debes de pedirlo, debes de gemir, debes de llorar, iglesia, pueblo, clámale a tu Dios. Pídele que Él está dispuesto a llenarte de su potestad, de su autoridad, de su poder, de su dominio.